Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos nuestros televidentes. Hoy nos encontramos con Antonio José Lizarazo, presidente de la Corte Constitucional. Antonio José, muy buenas tardes, bienvenido a TV Cúcuta. Muchas gracias, muy buenas tardes. Para usted, ¿qué significa pertenecer a la Corte Constitucional? Bueno, es una enorme responsabilidad porque la Corte es el tribunal garante de la supremacía e integridad de la Constitución y eso implica para cualquiera que forme parte de ese tribunal la tarea de examinar con mucha profundidad y amplitud las controversias que son llevadas a la decisión de la Corte. Cualquier colombiano tiene el derecho político de ejercer control del poder de configuración del ordenamiento jurídico a través de las demandas de inconstitucionalidad. Y eso, por supuesto, de acuerdo con nuestro diseño constitucional, se decide por la Corte. Pero adicionalmente la Corte es el tribunal de cierre de las decisiones de tutela en relación con la protección de los derechos fundamentales. Entonces, por supuesto que es un desafío permanente que compromete el máximo esfuerzo de quienes integramos la Corte. Doctor, contémosles a los televidentes, a los ciudadanos, qué función tiene la Corte Constitucional en Colombia, en nuestro país. Sí, esencialmente son esas dos que ya le mencioné. En primer lugar, le corresponde a la Corte resolver, decidir las controversias que los colombianos, cualquier ciudadano, le puede plantear para que se ejerza, para garantizar la supremacía de la Constitución, porque lo que hacen los demandantes es señalar que alguna disposición legal es contraria a la Constitución y eso lo define la Corte mediante un proceso participativo en donde todos los demás ciudadanos pueden también intervenir para defender la constitucionalidad o no de la disposición objeto de control. Adicionalmente, la Corte le corresponde revisar los fallos de tutela, todas las sentencias de tutela, alrededor de 60.000 tutelas mensuales llegan a la Corte y la Corte selecciona algunos casos para precisamente unificar la jurisprudencia, para definir el alcance de los derechos fundamentales en relación con los casos que han sido resueltos y de esa manera cumple la Corte entonces el papel de interpretación de los derechos fundamentales. ¿Qué significó la Constitución de 1821 para Colombia? Fue la primera Constitución de la República, en el sentido de Constitución nacional. Fue la Constitución que sentó las bases de la organización del Estado de Derecho y fijó, conforme a las ideas de la época, fijó los elementos centrales de esa organización del Estado. Por una parte, estableció la soberanía popular, por otra parte estableció que el gobierno sería popular y representativo, estableció la división del poder en la rama legislativa, ejecutiva y judicial, estableció el bicameralismo y consagró los principales derechos y libertades civiles que en la época eran ya una conquista de la humanidad, como la libertad de imprenta, como la libertad de expresión, en fin, y un conjunto de derechos que aún hoy subsisten, obviamente bajo unas nuevas concepciones, unos nuevos contenidos, pero en esencia allí nacieron las principales instituciones de lo que es aún hoy nuestra organización como Estado. Doctor, ¿cuáles serán las actividades a desarrollarse precisamente en el marco del Bicentenario? Por parte de la Corte Constitucional es el encuentro, el 16º encuentro de la jurisdicción constitucional. Y en esta oportunidad nos hemos convocado aquí en Cúcuta durante los días 7 y 8 de octubre, jueves y viernes de esta semana, con el propósito de reflexionar sobre los derechos de las poblaciones, de algunas poblaciones, que consideramos importante reflexionar, por ejemplo, sobre los derechos de las mujeres, sobre los derechos de los niños, sobre los derechos de las comunidades étnicas, sobre la paz como derecho fundamental. Y alrededor de esa discusión constitucional e histórica, con una perspectiva histórica, vamos entonces a estar estos 2 días haciendo esas, digamos, reflexiones, esos debates constitucionales como un aporte a la
a la conmemoración que constituye realmente una oportunidad para repensarnos como nación y para precisamente establecer el contenido y los compromisos que tenemos los colombianos frente a la materialización del pacto fundamental de convivencia que es una constitución. Doctor, para finalizar, ¿cuál es el mensaje a los ciudadanos, a los cucuteños, de respeto hacia la Constitución? La Constitución contiene las reglas de juego que todos debemos respetar. Son las reglas de juego de la democracia, son las reglas de juego de la convivencia pacífica, son las reglas de juego que nos garantizan que tengamos un Estado justo, la vigencia de un orden justo. Y eso debe comprometernos a todos, absolutamente a todos los colombianos, no solamente a las autoridades que por supuesto tienen la obligación, porque el Estado debe cumplir unos fines constitucionales que le asigna la Constitución. El Estado nuestro se basa en la dignidad humana, y la dignidad humana se traduce en un conjunto de derechos fundamentales, derechos económicos, sociales, derechos civiles, derechos humanos, derechos ambientales, y el cumplimiento de esos derechos es el resultado de la actuación de todos los colombianos, de tal manera que todos tenemos algo que hacer para materializar ese pacto fundamental de convivencia que es nuestra Constitución. Doctor, muchísimas gracias por acceder a esta entrevista y bueno, un saludo para finalizar a todos los cucuteños. No, los invito a participar, los invito a reflexionar, los invito a que cada quien asuma lo que le corresponde, la partecita que le corresponde para hacer realidad que nuestra nación sea una nación que conviva pacíficamente y que sea justa. Listo, doctor, muchísimas gracias. Bueno. Antonio José Lizarazo, presidente de la Corte Constitucional. Sandra Núñez informando para tvcucuta.com.